Estábamos contando anécdotas de nuestra vida o de mi vida como estudiante universitario, que he sido un burro, ya lo he contado muchas veces, así que no vale la tortura reiterada sobre mí. Conocí algunas anécdotas por amigos en común, así que es muy gracioso. No creo que ninguna me pinte como un brillante ni como un burro voluntarioso. Muy bien, eso vale. ¿Le parece? Vale. Eso en educación vale mucho, sí. A mí me salvó el enciclopedismo, si lo hubieran sacado estaba liquidado. Bueno, llegó Finlandia. Si recién se toma contacto con nosotros, nuestra invitada en esta primera mitad del programa es Karina Cabo, profesora, docente, escritora, pedagoga, y el tema que planteamos es que la educación está en crisis, algo pasa. No puede ser que de cada 2 chicos que empiezan la secundaria uno solo lo termine. No puede ser. No puede Pero a ser. ver, el tema es que la escuela fue pensada como institución moderna para el siglo XIX y hoy estamos en el siglo XXI. Sí, pero ¿sabés qué pasa, Karina? Entonces hay que cambiar. Yo estoy cansado, que cada vez que escucho, y esto no es agravio para ningún funcionario, para nada, es más, creo que todos saben, y los chicos también, el aprecio personal y particular que tengo con la doctora Claudia Balaguer, doble doctora. ¿Sabés lo que hay que estudiar para ser doble doctora? Con el gobernador Lifchitz, que me dijo aquí, mi sueño es ser ministro de Educación. Y con mucho, es decir, reconozco que Filmo es un capo, pero algo pasó. Yo no quiero que me digan más. Esto no es una cosa mágica, no es una cosa de un día para otro. Ya lo escuché. Pero lo que pasa Estoy llegando que, a viejo y sigo escuchando lo sí, mismo. pero hay que animarse a los cambios y ahora, por ejemplo, yo creo que se están implementando algunas ideas que es recorridos distintos, al menos en formación docente. Que no sea solo materias, sino que sean seminarios, distintos tipos de talleres. Esto es como un comenzar, ¿no? Sí. Y yo creo que debería también hacerse en la escuela secundaria. La escuela secundaria, por materias como las tenemos ahora, no va más hace más de 100 años. Entonces hay que pensarlas distinto, más desde la interdisciplina. Bueno, yo en mi segundo libro trato de escribir algunas ideas sobre eso, de cómo creo que podría ser. Pero más allá de eso, creo que tiene que haber decisiones ministeriales, obviamente, y tiene que cambiar el modelo de escuela. La escuela fue útil para el siglo XIX, principios del siglo XX. Hoy ya no es útil porque los resultados ya indican otra cosa. Entonces tenemos que ver qué recorridos hacemos dentro de la escuela para que los chicos puedan ir eligiendo materias optativas y que a su vez otras materias obligatorias puedan llegar a terminar la escuela secundaria. Que no sea enciclopedismo, que no sea más de lo mismo, porque es aburrido para todos, insisto, incluso hasta para los docentes. Entonces yo creo que se tiene que romper esta escuela que tenemos, esta escuela tan rígida en tiempos y espacios. Va a pasar, esto me lo decía un colega tuyo, como no sabe que voy a decir lo que me dijo, no lo voy a nombrar, pero un pedagogo muy respetado y conocido, dice: lo que va a pasar y que hoy no se ve es que ya en Rosario y en Capital Federal desde hace mucho tiempo están los jardines de infantes abiertos, donde los chicos ya no eligen mal, le toca salita azul, salita roja, sino que se mueven de manera libre, que los maestros, las maestras son orientadores y canalizadores. ¿Te imaginas Santiago del Estero? ¿Cuándo va a llegar eso? Nunca. Bueno. A ver, pero tiene que llegar obviamente con un Estado que apoye estos cambios y que lleve capacitación, que lleve dinero, como también hace falta, y que se estructure así y que sea igual para todas las provincias, o al menos que sea equitativo en todas las provincias. ¿Y vos pensás que estamos en ese camino? Yo te respondo por mí, yo creo que no. Yo creo que han pasado todos estos años de democracia, que el único intento primero serio fue el de Alfonsín del Congreso Nacional Educativo. Sí, Congreso Pedagógico en el 88. Sí, señora. Y después lo otro real fue la Ley Federal de Educación de Menem. Sí, bueno, a ver, por ahora hay una convocatoria para discusión o debate en toda la provincia sobre una nueva ley provincial, en Facebook. E invitan a distintos grupos, ¿no? A ONG o a Si la doctora Balaguer hace eso, es porque se da cuenta que algo tenemos que hacer. Pero por supuesto, y yo creo que no es nada raro, todo el mundo se da cuenta que algo hay que hacer y se está haciendo. Ahora, no se puede cambiar en 5 años. Creo que se tiene que ir produciendo cambios de a pocos y esos cambios tienen que ver con la inclusión de la tecnología y con los cambios de cursado de los estudiantes. Y a su vez con incorporación, y acá un poco el tema de Finlandia, incorporación de ciertas temáticas en la capacitación a los docentes, que cuando nos formemos como docentes podamos hablar de violencia, podamos hablar de droga, podamos hablar de sexualidad, que esos temas no se tocan. Entonces un docente hoy llega a la
primaria, no digamos secundaria, y encuentra niñas embarazadas, entonces no ha abordado ese tema en el aula. Entonces, si no trabajamos eso desde la formación docente, por eso yo creo que es fundamental, va a ser muy difícil cambiar la escuela. Ahora bien, mientras tanto, capacitemos a los docentes. Respecto del tema de Finlandia, yo particularmente no creo que haya que mirar tanto a Finlandia, porque Finlandia tiene una idiosincrasia totalmente distinta a las nuestras. Pensemos, yo te decía en el corte, el 70% de padres y niños en los fines de semana va a la biblioteca y permanece las tardes enteras en la biblioteca. Yo te pregunto, nosotros, los rosarinos, ¿iríamos a las bibliotecas? Pero ellos tuvieron 30 años para conseguir esto. Bueno, a ver, por eso digo que mirar porque Finlandia... antes iban al alcohol o al suicidio. Pero yo estoy absolutamente de acuerdo y celebro lo de Finlandia y creo que se puede hacer, pero no traigamos expertos acá. Esto que se hace de traer un experto, podemos mirar el programa es maravilloso. De hecho, Vuelvo a Estudiar tuvo un premio estos días en Guatemala. Entonces, podemos mirar programas de otros países exitosos y ver cómo los podemos implementar en nuestro país, pero mirando también nuestra cultura o nuestras subculturas, la verdad, las características socioculturales. Por eso digo, Medellín pudo hacer esto de poner en un barrio muy, muy pobre la Biblioteca España, una biblioteca donde yo personalmente vi niños de 5 años leyendo libros y jugando a las computadoras un sábado a las 11 de la mañana. Un barrio muy pobre en lo alto del cerro, donde acceden también con telesférico, es decir, que hubo mucho dinero puesto allí. Lo mismo en Finlandia. Finlandia hubo toda una inversión, pero también acompañó toda una forma de vida y políticas del Estado que acompañaron. No tienen problemas de vivienda, no tienen problemas de trabajo. Nosotros tenemos que acompañarlo porque de lo contrario traemos una experiencia y la repetimos en la escuela, pero le decimos, ¡qué barbaridad!, solemos decir los padres. ¿Cómo en la escuela no le enseñan a mi hijo que los papeles se tiran en el cesto? Mientras tanto yo voy por la calle tirando los papeles en el piso. Ese es nuestro país. Queremos que en la escuela le enseñe cosas a nuestro hijo cuando nosotros no lo hacemos. Esto de las habilidades sociales, de la empatía, de ponerse en el lugar del otro, esto de enseñar el respeto, enseñar el compromiso, se enseña con el ejemplo y se enseña en casa también. Porque yo quiero que la escuela le enseñe respeto, pero yo, ¿qué hago? Le grito a mi hijo y pretendo que él después me respete. Si yo no hablo, no dialogo desde muy pequeñito, te diría, desde los primeros días de vida, no voy a lograr que mi hijo después dialogue a los 18 años o a los 14, cuando a veces los padres decimos, uy, no dialoga porque estos chicos, estos adolescentes... ¿Qué le pasará? Y la culpa es de la adolescencia, la culpa es de la escuela, la culpa es de otro. Entonces, también hagámonos cargo de qué hacemos nosotros como familia con nuestros hijos. Y yo siempre doy este ejemplo, un niño a los 8 meses entiende lo que es un no. Y si yo le digo, no se toca la planta, no, mi amor, le explico, no, entiende lo que es no. No va a poder entender todo lo que acompaña, pero ya va entendiendo desde muy chiquitito y desde muy chiquito tenemos que dialogar y tenemos que explicar que no puede meter los dedos en el enchufe porque se muere. Y por más que él quiera, como suelen decir los padres, ay, pero él quiere. Bueno, entonces, lo que yo digo es, le pedimos a la escuela habilidades sociales, pero nosotros no las enseñamos en casa tampoco. Respeto, empatía. La empatía se enseña. ¿Se enseña la empatía? Sí, por supuesto. Y Finlandia... Sí, Finlandia tiene todo un programa que tiene material que envía a las escuelas para que lo repliquen con actividades sobre cómo trabajar la empatía. ¿Y qué es esto? Bueno, yo veía este plan Kiva de cómo enseñaban. Le dan a los chicos imágenes de chicos peleando y le preguntan qué pasa allí, si ellos estuvieran en ese lugar, ¿qué harían? Entonces, los hacen tomar conciencia del sufrimiento de alguien, de la tristeza de alguien. Pero conceptualmente ellos descubrieron, no quedan 3 minutos, Karina, mira cómo pasó... medio programa. Y bueno, a ver, yo en mi libro, mi primer libro, hablo de educación de la inteligencia emocional. Sí. La inteligencia emocional también se enseña, que nos reconozcamos a nosotros mismos o en el otro, sí. Que vos reconozcas cuando estás triste, que reconozcas cuando estás enojado. Estás enojado, no respondas. Esperá después del recreo y le contestás a tu amigo. Entonces, eso lo tenemos que enseñar, pero también lo tenemos que demostrar con el ejemplo. Si yo le grito, el alumno va a aprender a gritar. Hay cientos de publicidades que muestran esto, que el chico aprende con el ejemplo. Entonces, eso lo tenemos que trabajar desde casa. Obviamente la escuela también lo tiene que hacer sistemáticamente, tiene que trabajar sobre todo la escuela primaria, pero a ver, no nos olvidemos que
que eso es parte de toda la sociedad. Entonces, Finlandia, lo de Finlandia es maravilloso, yo lo leo y quedo anonadada, pero es maravilloso para Finlandia, no para nuestra cultura o nuestros modelos socioculturales. Entonces, podemos ver qué hace Finlandia, podemos traer algunas ideas, ver de qué manera podemos elaborar materiales para trabajar con los chicos acá en las escuelas primarias, de manera urgente, porque es un problema urgente. Entonces, que alguien se ponga a elaborar materiales, consultando a las escuelas, porque son los maestros de las escuelas los que saben los problemas. Entonces, consultando a los maestros de escuelas y que sea algo reelaborado de abajo hacia arriba, para que después de arriba hacia abajo baje a las escuelas santafesinas al menos y digamos, bueno, ¿cómo lo podemos abordar? Yo el año pasado daba un seminario con la profesora Patricia Moscato, resolución de conflictos. Era un posgrado para docentes y dábamos algunas herramientas de cómo trabajar el conflicto en el aula. Y el 99% de las maestras decían, yo no sé ni siquiera qué es el conflicto. Pensaban que el conflicto era algo propio de algunas instituciones que no era normal. Y en el primer momento decimos, el conflicto es algo común en todas las instituciones. Si no hay conflicto, no hay institución. Entonces, incluso en el matrimonio, ¿no? Entonces, ¿por qué no pensar esto? ¿Por qué no pensar nosotros de algunas herramientas a los docentes de resolución de conflictos, de enseñar la empatía, la inteligencia emocional, las inteligencias múltiples? Si este niño no puede aprender matemática y quizás tiene una inteligencia corporal, ¿por qué no desarrollarla? ¿Por qué esta inteligencia intrapersonal? ¿Por qué no desarrollarla? Entonces, esto yo muchas veces se entusiasman cuando doy las charlas porque yo digo esto y es lo más básico como para poder pensar un cambio en la escuela. Si no lo pensamos, me parece que no hay posibilidad. Y Finlandia que siga ya, con su frío y con su idiosincrasia maravillosa, pero para Finlandia. No podemos ir a mirar, a espiar qué está haciendo Finlandia. Sí, pero sí, digo Finlandia, digo Polonia, digo Sí, todo aquello. Es decir, algo tenemos que hacer porque ellos Obviamente. lo hicieron y pudieron, con sus cosas, Sí. pero lo hicieron. No nos dio el tiempo para hablar del método Kiva, es con K y latina, B corta A, búsquenlo porque es realmente, si tienen ganas de leer algo, es buenísimo. Es interesante, así es. Para Finlandia. Qué mala. Has venido terrible. No, Yo cuando pensemos- dijiste los problemas del matrimonio, vivo en las diferencias, pensé en el libro de... Mi suegra dice una A frase ver. muy interesante que Sí. dice, el matrimonio es un carro, el que se apura sube primero, el otro hace de caballo. Y digo, es muy bueno porque lo bueno sería, para que no haya conflicto, es que el caballo vaya variando, ¿no? Uno hace de Claro. caballo un día y otro. Y a mí Pero- cuando me toca. Claro, pero a veces algunos hacen solo de caballo. Gracias, Karina. Hasta Un luego. gustazo, como siempre. Gracias.